Muchísimas gracias, Joaquín. Bueno, buenas noches a todos o buenas tardes, dependiendo en dónde se encuentren. Gracias por la presentación y sí, así como ya dijo Joaquín, voy a tratar de poder echar un poquito más de luz sobre esta cuestión de los jóvenes, también contar algunas experiencias y realidades en general en Latinoamérica y ver si podemos ir a la par concatenando los temas que se ven hoy con los que ya vienen viendo desde el comienzo de la semana y también con el de mañana. Voy a compartir pantalla. Así vamos viendo todos juntos el PowerPoint. Sepan que esto que les voy a compartir, la idea es que después ustedes también lo tengan y lo diseñé de tal manera para que también les sirva como apuntes de clase. Así pueden escuchar y no están simplemente escribiendo y puede que alguna cosa se pierdan. Así que no se preocupen mucho que lo cargué bastante a propósito para agilizarles más el trabajo y que se dediquen más a escuchar y que después podamos intercambiar mucho mejor. Bien, bueno, una vez más redundamos en el título, que la idea es hablar sobre la realidad social de los jóvenes y ver cuán profundo podemos hacer este análisis. Particularmente, los jóvenes hoy en día, no solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo, se presentan una serie de desafíos y distintas realidades sociales que son cada vez más complejas. Y podemos, para dar un pantallazo en general, es que este panorama se caracteriza por el individualismo, una desconexión política, aunque no tan desconectada, y después vamos a hablar un poco más sobre eso, y sobre todo las grandes preocupaciones económicas debido a la realidad socioeconómica que está viviendo Latinoamérica hoy en día y en realidad todo el mundo occidental más que nada. Me estoy dando cuenta que no está presentando. Voy a presentar. Ahí está. La foto está hecha con inteligencia artificial, así que no, no por eso capaz es medio raro. Eh, Uno de los puntos más importantes a la hora de hablar sobre los problemas que están teniendo los jóvenes es hablar sobre el fenómeno Nini. Seguramente muchos de ustedes ya conocen lo que es un joven Nini, pero principalmente se llama Nini porque son aquellos jóvenes que ni estudian ni trabajan. Y son jóvenes que se encuentran en una edad económicamente activa. Saben que la edad económicamente activa, tanto en economía como en estudios nacionales, se hace referencia a ese rango etario en donde las personas no simplemente están en edad para trabajar activamente, sino buscar trabajo. Es decir, también entran los que están, aunque no tengan, están buscando de manera activa. Bien, actualmente en América Latina, como pueden ver acá, hay más o menos un 22,5% de jóvenes que se encuentran en esa circunstancia. Ya en el 2010, en toda América Latina, había más o menos unos 20 millones de chicos que se encontraban en estas condiciones y se estima que subió a casi 30 millones para más o menos el 2022. Es decir, sobre todo también después de la pandemia. Las causas son muy multifacéticas, nunca se puede decir que estos fenómenos sociales son monocausales, porque no podemos hablar por un lado de la falta de oportunidades laborales, por un lado, pero también podemos hablar de las decisiones escolares, podemos hablar de distintos puntos. Particularmente quise destacar estos cuatro. Por un lado, el impacto económico. Eh, Muchas veces la inactividad de este segmento de la población, o sea, de este grupo etario, ahí puse específicamente el ejemplo de Chile porque lo había estudiado en particular, pero esto en general aplica para toda Latinoamérica, se relaciona no simplemente a la falta de ofertas laborales, sino a la incapacidad de muchas de las ofertas laborales a actualizarse o poder ofrecer cosas interesantes o atractivas para los jóvenes. Muchas de las empresas tienen una actitud, por así decirlo, o una manera de mirar el mundo muy propia de los 80, de los 90, y el perfil el joven, del trabajador joven, es muy distinto al perfil de una persona que se encuentra ya en sus 40 o sus 50 años, necesitan desafíos constantemente, son personas, diría somos, porque la verdad es que yo tampoco entro más o menos en ese rango etario, son personas muy activas y es muy difícil que estas personas se queden más de 2 años en un trabajo. Es decir, siempre el foco está puesto en el progreso, en el cambio, en probar cosas nuevas. Entonces, muchas veces dentro de los cálculos de los Nini caen jóvenes que la verdad no es que no están estudiando ni trabajando, sino que se tomaron un tiempo para cambiar de ámbito laboral. Así que no necesariamente diría que es
falta de empleo, por más que hay una crisis de empleo en muchos países de Latinoamérica. No obstante, no quiero dejar de lado otras cuestiones como la falta de adaptabilidad del mercado laboral a estos jóvenes. Otro punto son los propios desafíos sociales. No podemos dejar de lado que hay muchos de estos chicos que que sufren exclusión social, que tienen algunos problemas relacionados a su salud, ya sea física como mental, y también los estratos socioeconómicos influyen muchísimo. El porcentaje de ninis no es el mismo en los estratos más bajos o en los deciles más bajos, es decir, las personas que reciben menor ingreso que aquellos que tienen un mayor ingreso. Obviamente, en cuanto a estas estadísticas, los ninis son mucho mayores en los barrios carenciados, por ejemplo, en lo que efectivamente se suele llamar villas miseria o demás. Sumado a que también son lamentablemente jóvenes con menos acceso a recursos educativos, incluso a clubes deportivos o clubes de recreación, y el contexto social tampoco los va a favorecer ni alentar muchísimo a salir a buscar trabajo específicamente, o capaz dar su tiempo a un jefe que capaz ni siquiera los respeta o lo valora o hasta incluso los puede llegar a discriminar. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, ahí ya entrando a las nociones de políticas necesarias, no siempre se aplaca y se ataca este fenómeno de la mejor manera. Y también las políticas públicas suelen muchas veces ser sistemas de pruebas y error, independientemente de que una política pública se pueda hacer con la mejor intención y con todo el planeamiento posible. Los seres humanos somos bastante contingentes, tenemos libre albedrío y la recepción no siempre termina siendo la esperada. Eh, Siempre las políticas van más por el lado de las capacitaciones, las orientaciones vocacionales, apoyo psicosocial. Pero bueno, si pensamos, por ejemplo, en políticas sociales específicamente abocadas a la orientación social, perdón, a la orientación vocacional, son políticas públicas que van a capaz tener un efecto importante en los cuartiles del medio a los cuartiles de arriba. Con cuartiles me refiero a cómo usualmente los organismos estadísticos nacionales dividen las clases sociales, es decir, de la clase del medio a la clase más alta. A la clase baja, la orientación vocacional capaz no le despierta lo mismo que les paría a un chico de clase media, porque el chico de clase baja primero necesita una contención familiar distinta, por ejemplo, o un secundario en donde efectivamente todos los recursos estén dados. Y por último, muchas veces la mejor es la prevención. Siempre es la idea de prevenir antes que curar. Las estrategias de prevención temprana muchas veces también se tratan de realizar. En Chile es donde, por ejemplo, más hay, en México también, en Argentina cada tanto se han implementado. Los países con más problemas relacionados a los niños suelen ser Honduras, Guatemala, más que nada Centroamérica. Y acá la mira está puesta en los problemas de la deserción escolar y cómo se fomenta la continuidad de los estudios. ¿Existen incentivos? ¿Hay que dar incentivos para que los chicos terminen de cursar? ¿O hay que, por ejemplo, castigar a los padres y volver totalmente obligatoria la educación? Bueno, la educación en todos los países ya es obligatoria, pero me refiero a, por ejemplo, no simplemente ir hacia los incentivos, sino hacia capaz penas o castigos para los padres que no se ocupen de que los chicos vayan al colegio. Y por último, la deserción escolar tiende a ser un fenómeno masivo. No es que del día a la mañana un chico decide no ir más al colegio, sino que este chico fue influenciado por otro chico, por otro chico, por otro chico y así sucesivamente. Usualmente tienden a ser grupos de amigos que lo hacen en conjunto y así sucesivamente. Bien. Ay, a ver si el PowerPoint me escucha. No, el PowerPoint no me escucha. Voy a ahí, bajarlo así. Perfecto. Eso por un lado, porque cuando hablamos de juventud muchas veces se hace alusión a esos marcos relacionados a la realidad actual, independientemente de aquellos jóvenes que lamentablemente se encuentran en esta situación tan grave de no ser aquellos ni que trabajan ni que estudian. Eso no significa que no tengan preocupaciones y no quieran ser parte de la realidad social. Al contrario.
Y en los distintos estudios a veces se hacen encuestas para tratar de ver qué es lo que le preocupa a un joven. ¿Cuáles son las principales preocupaciones de la juventud hoy en día y en la sociedad latinoamericana? Y surgieron estos tres puntos: el desempleo juvenil, el endeudamiento y la inseguridad. Por un lado, el desempleo juvenil, que hace alusión a la falta de oportunidades laborales, la desmotivación que esto muchas veces genera en ellos, y que también termina limitando su capacidad de independizarse y de desarrollar profesionalmente. Ahora, nuevamente, este es un punto en el cual siempre me gusta ampliar mucho, porque no se refiere solamente a no hay trabajo, porque hoy en día el joven, sobre todo del siglo XXI, prefiere estar un poco más sin trabajo a tener que aceptar un trabajo que sabe que va a sufrir. Por ejemplo, la mayor cantidad de gente que está trabajando hoy en día en América Latina en los call centers son esos centros en donde simplemente se atiende el teléfono y se trata o de vender un producto o de brindar ayuda y demás. Es una población millennial para arriba, millennial entendiendo a toda la generación de 30 años hacia arriba. Los propios jóvenes este tipo de trabajos los desestiman. Por más que necesiten el dinero o se encuentren al borde, los van a dejar de lado. Porque también es verdad que estas nuevas generaciones vienen con una percepción de el autovalor mucho más distinto, de la independencia, de la autonomía, de quererse por como uno es. Estas realidades sociales van cambiando mucho y muchas veces se prioriza no tener trabajo a tener un trabajo que no les va a gustar. Con esto no estoy diciendo que es culpa suya. También hay un porcentaje muy importante en donde las empresas no se adaptan a los jóvenes o directamente tampoco toman jóvenes, justamente por esto, porque tienden a ser muy volátiles, porque se quedan 2 años en la empresa y se van, o porque pueden sentir desconfianza hacia su tierna edad y creen que capaz no harían el trabajo de la mejor manera. Y ni hablar del fenómeno que hoy se está dando en el mundo corporativo, en el mundo LinkedIn, por así decirlo, eh, en donde te piden una experiencia bastante irrisoria, en donde, por ejemplo, se puede pedir, siempre hay muchos chistes en relación a esto, en donde se piden 7 años de experiencia utilizando un programa específico y resulta que el programa solamente tenía 4 años de existencia. Siempre existen este tipo de cosas que es una traba, pero en este caso ya no es tanto para los jóvenes, sino para la gente en general. Otro punto, el endeudamiento. Uno puede decir, pero ¿qué deudas puede llegar a tener un joven? La verdad es que cuando un joven ya llega, se acerca a los 23, 24, 25, 26 años, cuando ya está, sobre todo cuando pasa la primera mitad de los 20, de la segunda década, de los 20 años, eh, este joven ya es totalmente consciente y maduro en relación a su condición de joven adulto. Y un joven adulto pretende poder independizarse, pretende poder tener autonomía. En algunos casos hasta puede estar pensando en tener familia o en ya tener más o menos un lugar relativamente estable para poder llevar a cabo estos proyectos. Entonces ahí es donde entran los problemas relacionados al endeudamiento. Los endeudamientos no es, bueno, son jóvenes, seguramente se gastaron toda la plata en viajes. No, la realidad económica hoy en día es muy difícil y esto es algo que podamos dar cuenta todos en general en Latinoamérica, todos seguramente escuchamos el cuento de, bueno, mis abuelos cuando llegaron ya se hicieron la casa y ellos hicieron lo suyo, o por ejemplo nuestros padres, ellos pudieron hacerse la casa ellos solitos, o pudieron conseguir lo que con mucho trabajo pudieron comprar lo que necesitaban, y hoy en día eso pasa a ser un mito, porque independientemente de la cantidad de trabajo y esfuerzo que uno ponga, los precios, la volatilidad muchas veces del dólar, eh, termina convirtiéndose en una realidad inalcanzable, por más que uno haga todo el esfuerzo necesario. Desde el 2008 en adelante, es decir, desde la crisis de las hipotecas hasta hoy en día, el sueño de la casa propia es muy difícil y no simplemente pasa en América Latina, sino que en España está pasando más o menos lo mismo y sigue en Europa, sobre todo con la condición de la guerra ahora Rusia-Ucrania. Y por último, inseguridad. El problema de la delincuencia también influye muchísimo. Países que registran muchas veces grandes grados de violencia, como ya de vuelta Honduras, Guatemala, México, etcétera. En algunas zonas de Brasil, Venezuela. Los jóvenes también terminan
asustándose muchísimo, muchísimo por esos puntos. Y en este caso, sobre todo el público femenino, porque quienes tienden a ser más, tienden a ser más blanco de violencia siempre son las mujeres antes que los hombres. Entonces, y esta inseguridad es una traba más al desarrollo profesional, al desarrollo personal y al simple hecho de encarar la vida. Bien, ahora, pasamos a la dimensión política. ¿Y por qué ahí dice deporte versus política? Porque me pareció interesante hacer hacer esta comparación, porque es la verdad que los jóvenes participan mucho más en deporte que en política. Y esto es medio un mito. ¿Por qué? Primero, desde una visión más clásica, explico lo que está ahí puesto en el PowerPoint. Por un lado, la actividad del deporte, los clubes de recreación, ser miembro o partícipe o socio de algún club, suele ser, sobre todo dentro del público masculino, una de las principales salidas socializadoras de los jóvenes del seguimiento de deportes como el fútbol o demás, terminan haciendo que los jóvenes tengan una alta participación social, ya sea en incluso en barrios carenciados. O sea, la mejor manera a veces de volver a traer estos chicos que no están ni en el colegio ni en la casa son estos clubes deportivos. Son un gran centro para que los chicos socialicen y día a día vayan mejorando en su integración social. En su momento lo habían sido los partidos políticos. En su momento, el poder ser parte de la sociedad, el poder integrarse, el poder expresar ideas o salir de, ya sea del ámbito educativo y del ámbito de la casa, eran los partidos políticos. Y los partidos políticos eran una realidad muy importante a mediados y fines del siglo XX. A partir del siglo XXI se empezó a notar una muy baja participación en los partidos políticos y que va a reflejar una de las características más importantes de los jóvenes de hoy en día, es que es la desconfianza política. Es muy común que los jóvenes confíen más en su atleta favorito que en el político de turno. Es, estoy segura que yo soy de Argentina y estoy segura que si Messi se llega a presentar a las elecciones, gana con el 90% de los votos. No hay duda de eso. Lo mismo debe pasar con muchos deportistas o futbolistas famosos de otros países. Y ahora, ¿por qué digo que capaz la desafección política es medio un mito? Porque independientemente de lo que podemos ver acá, de que la participación efectivamente ha bajado y demás, los jóvenes nunca dejan de buscar nuevas formas de participación, porque independientemente de lo que estuvimos viendo hasta ahora, la característica principal del joven es la intensidad. Es la intensidad, el movimiento constante, el cuestionar constantemente, el de buscar todo el tiempo nuevas soluciones. Y eso no es algo que se ve en el rango etario juvenil, sino también en el mundo. Los partidos políticos ya están dejando de ser representativos o portadores de voz. Y ese rol lo están ganando los movimientos sociales, ese rol lo está ganando el movimiento del feminismo, ese rol lo está ganando el movimiento del medio ambiente, movimientos católicos, como por ejemplo lo que trata de hacer esta academia, distintos movimientos sociales que son políticos, pero no tienen una voz cantante en tanto que no tienen un líder, a diferencia de lo que puede ser un partido político o una persona que está tratando de ganar las elecciones. Estos movimientos se caracterizan por no tener líderes, por tener una difusión muy grande, no ser totalmente homogéneos, sino que hay mucha diversidad entre ellos, pero hacen muchísimo ruido. Y efectivamente es una manera de representación directa, no es como el partido político que es el mediador entre el gobierno y la sociedad, sino que el movimiento social es la sociedad misma. Y los jóvenes se han movido muchísimo hacia esas áreas. Por eso también podemos ver que el número de afiliaciones a partidos políticos bajó tremendamente. Pero eso no significa que a ellos no les interesa la política. No les gusta el estilo de política clásica. Y de eso
venimos a la idea de que efectivamente hay muchos puntos políticos y sociales que a los jóvenes les interesan, sobre todo estos cuatro derechos fundamentales que tienden a ser las prioridades en la juventud. Por un lado, la libertad de expresión. Libertad de expresión a más no poder. El 63% de los jóvenes en estas encuestas consideran la libertad de expresión como el derecho más valioso, ya que es la expresión de la identidad, una ¿cómo se dice?, las demandas más importantes, ya que sabemos usualmente un adolescente cómo está adoleciendo justamente esa búsqueda de identidad, esa búsqueda de quién soy, de dónde vengo, hacia dónde voy, cuál es mi deber en este mundo, en lo que estoy haciendo, es una pregunta que lo cuece constantemente. Y el joven adulto también. En algún momento los jóvenes siempre, o en general se piensa que una persona capaz cuando llega a los 26 o incluso 30 años, ya tiene la vida resuelta. Y la verdad es que no. Simplemente uno se acostumbra a vivir y más o menos entendió las reglas. Va más o menos viendo cómo, para dónde lo de para Dios, o sea, para dónde termina yendo. Y la libertad de expresión es una de las herramientas más fuertes que tienen estas personas para poder expresar lo que son y cómo viven esta vida. Segundo punto, igualdad ante la ley. Es uno de los principios con los cuales todas estas personas nacieron. La mayoría de los jóvenes en casi toda Latinoamérica, en varios países, nacieron post dictaduras. Si pensamos en las dictaduras de los 70 o los 80, muchos de los jóvenes son de fines de los 90 o ya directamente de los 2000. Entonces la igualdad ante la ley es algo que les inhiere, es algo propio, no conocen otra realidad que no sea la realidad democrática. Están en el aula, tienen que decidir algo y es natural en ellos hacer una votación y que la opinión mayoritaria gane. Entonces esta prioridad de cada individuo vale, todos somos lo mismo, todos tenemos esta igualdad ante la ley es muy fuerte en los jóvenes y eso es algo capaz muy, muy importante a destacar. El punto siguiente, derechos civiles. Los derechos civiles son los que hacen la revolución a la vida cívica, es decir, a los derechos políticos, el poder votar, eh, el poder participar o ser elegido para cargos públicos. Derechos civiles hace alusión a este tipo de cosas. Independientemente de que estos jóvenes no se van a alinear con partidos políticos, sí van a ir a votar o si van a alzar su voz, si les toca a algún punto muy importante a ellos, como por ejemplo la libertad de expresión. Y por último, la protección de estos derechos. Algo que al menos a mí me llama mucho la atención, sobre todo el público juvenil, que tiende a ser el que está en las marchas, que tiende a ser el que sale, el que hace ruido en las redes sociales, es que son conscientes de que estas cosas no están dadas, es decir, no se tienen que tomar como ganadas, sino que siempre se tienen que ir manteniendo y protegiéndolas. Nunca, ninguna democracia está exenta de algún día dejar de serlo. O sea, ninguna democracia está regalada, siempre se debe ir manteniendo. Y como latinoamericanos lo sabemos. Bien, este cuadrito, la verdad, con todos estos números, no expresa nada particular, pero lo puse simplemente para que impacte, para que se note, a propósito del más 50 más 50 más 50. Eh, y esto es algo sí llamativo, que capaz también a nosotros nos tiene que llamar la atención como academia, es sus opiniones en temas controversiales. Los jóvenes tienden a ser los más propensos a posicionarse siempre por nociones más liberales, nociones más progresistas y nociones menos tradicionales, en temas ya sea relacionados a las restricciones para el divorcio, el tema de la píldora anticonceptiva, el aborto terapéutico y este tipo de temas. Los jóvenes usualmente son los que más a favor de estos puntos están y son los que menos problemas tienen a la hora de aceptarlo. Esto no quiere decir que no haya una juventud católica o juventud capaz más conservadora activa. Existen en todos los países y son muy fuertes, pero es verdad que si se comparan los rangos etarios, hay más chance de que un joven esté a favor de estas cosas que una persona de mediana edad. Eso es otro tema, eso es otro punto a tener en cuenta, sobre todo evaluando el mundo que se puede llegar a venir. Bien, un poquito del nivel socioeconómico porque yo estoy hablando de los jóvenes como tema súper general, ¿no?
Eh, pero la verdad es que las opiniones, sobre todo estas opiniones controversiales, van a ir variando según los niveles socioeconómicos a los cuales nos vamos a referir. Siempre los niveles socioeconómicos más bajos van a tender a tener opiniones más conservadoras sobre temas sociales y morales, a diferencia de los de la educación superior. Y el sesgo típico en este caso es decir, bueno, los que tienen un nivel socioeconómico alto o una educación mucho más superior o lo que sea, tienen opiniones más liberales o mejores. Y no, la verdad que no necesariamente. Eh, dentro de dentro del campo de la comunicación política, se han hecho muchos estudios sobre este tema, lo que muchas veces se llama agenda setting o a veces agenda hipodérmica, perdón, aguja hipodérmica de los medios de comunicación y de los cambios, y entonces se cree que las personas con nivel socioeconómico más alto o las personas con mayor educación saben más, por ende van a elegir soluciones más liberales o mejores, entre comillas. Pero la verdad es que la única diferencia entre una persona de nivel socioeconómico más bajo a una más alta no es, en ese sentido, la inteligencia o la capacidad mejor de elegir, sino que simplemente la exposición que tiene a a la moda o la exposición que tiene al mainstream. Entonces las personas más educadas o sea, que están en universidades y demás están mucho más expuestas a la televisión, a los diarios, a la moda actual, a los movimientos que se están dando ahora. Entonces, si la moda justamente de este lado del mundo es estar a favor del aborto, hay más chances de que una persona con educación superior o nivel socioeconómico más alto esté a favor del aborto que una persona de nivel socioeconómico más bajo, pero no por nivel de inteligencia o por mejor elección, simplemente por estar más o menos expuesto a este tipo de influencias. Y eso es algo bastante llamativo, que es bastante contra natura, si se quiere, porque la mayoría de la gente piensa que es de sentido común pensar algo distinto, pero estos últimos estudios en comunicación política son muy interesantes con este tema. Ay, no me quiere pasar el PowerPoint. Ahí está. Bien. Habíamos dicho al comienzo que una de las características de esta juventud de hoy en día tiende más al individualismo. Y la verdad, todo el mundo tiende más al individualismo. Lamentablemente el paradigma occidental es un paradigma tanto realmente, tanto en la teoría como en la práctica, tanto epistemológicamente como sociológicamente, muchísimo más individualizada, con menos pensamiento en la comunidad. Muchas veces este individualismo no hace alusión solamente a la persona, sino al grupo chiquito, es decir, a su grupo cercano de amigos o de familia, es decir, forman un nosotros muy cerrado que contrasta muy fuertemente con un ellos. Y ahí entra de vuelta a jugar la desconfianza. Por ejemplo, acá en los cuadros, ¿qué característica tiene este individualismo? La priorización personal. Los jóvenes van a tender a enfocarse mucho más en sus metas, en el desarrollo individual y en sus objetivos. Una vez yo cuando estaba todavía estudiando la carrera, más creo que estaba en segundo año, estaba en una materia que se llama Metodología de la Investigación. Y lo primero que hizo la profesora fue mostrarnos cómo funcionaba una encuesta. Entonces nos preguntó, los alumnos de la UCA del segundo año de Ciencias Políticas piensan que ellos van a ser felices cuando, y nos tiró varias opciones. Nos dio varias opciones, pero bueno, nosotros podíamos elegir, era pregunta abierta. Y la verdad que el 70% dijo que va a ser feliz cuando cumpla sus proyectos. Y ella dijo que siempre todos los años le dice lo mismo. Uno puede decir, bueno, tiene bastante sentido común, pero este lenguaje de proyecto, este lenguaje de este proceso para conseguir el objetivo que quiero, internamente tiene un poco de estas nociones de individualismo y estas nociones de lo que importa es pensar o llegar a ser lo que yo quiero ser, antes que ser feliz en relación a mi actividad con la comunidad, mi actividad con mi familia, mi desarrollo personal, no por una meta, no por una meta laboral, no por una meta económica, sino simplemente porque sí,
como suele ser la filosofía, ¿no? La filosofía no es conocimiento para algo, sino que es simplemente amor al conocimiento. Y ya. Pero es un lenguaje que se utiliza muchísimo en el proyecto hoy en día y en los jóvenes caló muy hondo. Soluciones individuales. Dice, existe una tendencia a buscar soluciones personales a problemas que podrían abordarse de manera colectiva o a través de políticas públicas. Totalmente. Es decir, hay muchísimas cuestiones que son de materia de Estado, son materias de debate político y de debate social, pero siempre se prefiere más un enfoque de mano invisible, es decir, se prefiere un enfoque más individualista, economicista, en tanto que va a depender de la oferta y de la demanda y de lo que haga cada individuo por su parte, antes de que efectivamente aunar esfuerzos para planear una política pública a largo plazo. Expresión individual. Las redes sociales y la tecnología fomentan la expresión y promoción del yo, reforzando tendencias individualistas. No sé si conocen la revista Times, es una revista Times muy importante, perdón, no es una revista Times, es una revista de moda muy famosa también en Estados Unidos, que lo que hace es publicar la personalidad del año. Ponen en la tapa la cara de la persona más influyente en el año. Por ejemplo, Trump estuvo varias veces ahí, Obama también. Cuando se descubrió la luna fue todo el proyecto. Eh, bueno, en su momento fue Juan Pablo II, después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, siempre son personalidades que destacan. El Papa Francisco lo fue más o menos 3 veces. Siempre son como personalidades que destacan de una manera muy importante en el año y pum, ponen ahí la cara en la tapa. ¿Y qué pasó? En 2008, Times dijo, bueno, no vamos a poner a nadie, sino que dijo, la cara sos vos, puso you y una computadora detrás. Es decir, no simplemente está haciendo alusión a el nativo digital y la persona que está detrás del monitor dando su opinión y creando contenido y conectando a la gente y demás, sino que está exaltando al yo, es decir, al individuo. Vos como individuo, como sujeto indivisible, eh, sos íntegro por vos mismo, no estás totalmente desvinculado, podés llegar a un punto autónomo tan alto en donde capaz no necesitas influencias, ni siquiera estás influenciado, no estás atado a la comunidad ni a la sociedad. Esta expresión individual y la promoción constante del yo es algo muy importante y que se nota mucho en los jóvenes. Algunos filósofos más posmodernos a veces hablan del concepto de extimidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Nosotros conocemos la idea de intimidad. Tengo mi intimidad, todos somos íntimos, lo que sea. Extimidad es cuando esto que debe ser íntimo va hacia afuera. Por eso es extimidad. ¿Y por qué saco, por ejemplo, grabarse llorando? Eso es muy típico en Instagram o en estas redes sociales. ¿Por qué eso ocurre y por qué eso lo tienen los jóvenes hoy en día? Porque necesitan tanto afirmar quiénes son y hacer alusión constante a su individualización y a su yo personal, que hasta incluso muestran lo que no deberían o hasta incluso hacen un show de sí mismos. Es el show del show, el show de mí misma. Y creo que es uno de los problemas más importantes que tiene la juventud hoy en día, que obviamente no es solamente culpa de nosotros, sino que el propio mundo gira alrededor de eso, la propia sociedad consumista en ese sentido va a ese lado. Y por último, competencia versus colaboración. Eso es algo muy común también hoy en día. Se entrenan a los chicos para competir, se entrenan a las personas para tener el mejor CV, para poder ganar el puesto de trabajo, para poder ser el que más seguidores tiene en las redes, para poder ser la chica más linda, antes de que pensar en en la colaboración entre hermanas, hermanos, en la colaboración para poder mejorar ambos y ver a quién le toca el puesto de trabajo, porque sabemos que ambos lo necesitamos. La competencia, que eso es muy propio de la sociedad de hoy en día, se nota también mucho en los jóvenes y lo sufren. Y este es un último punto muy interesante. Voy a aprovechar estos últimos 10 minutitos que me quedan para hablar sobre eso. En donde
Los jóvenes tienden a excluirse socialmente, no en el sentido de que se quedan solos y abandonados, obviamente la exclusión social existe y es un problema grave, pero en general no es que los jóvenes son en su mayoría personas solitarias, al contrario, pero como ya veníamos diciendo, se arma un enmascaramiento de un nosotros y un ellos muy fuerte. Se suele tener a la familia como un refugio en donde los distintos jóvenes, frente a la hostilidad de la sociedad, frente a la hostilidad del endeudamiento, de la falta de confianza, de los problemas políticos y demás, ven en sus amigos y en su familia su núcleo, su grupo, su sociedad. Y la sociedad que está afuera ya no es sociedad, es una cosa totalmente ajena a la cual uno se desentiende y se trabaja para este nosotros. Ahí mismo dice, de una manera muy linda, dice, en el discurso de los jóvenes, la ausencia de un nosotros colectivo es notoria, con excepciones limitadas como la selección de fútbol o el Teletón, ejemplo. La principal referencia colectiva se centra en la familia, pero desde una perspectiva individual, mi familia. Según el sociólogo Baeza, la confianza opera como un sistema de inclusión-exclusión. La familia representa un nosotros que acoge y protege, mientras que el ellos queda excluido y es percibido como una amenaza. Eh, en este ello se encuentra la política, se encuentra lo social, se encuentra justamente ese, es el espejo de este individualismo. Ese es el individualismo, habla por este nosotros que se crean las personas o los jóvenes para poder resguardarse. Eh, y a eso se le suma la competencia y al problema del mérito. Entonces la exclusión social no es tanto de esta persona que se excluye y no es aceptada, sino de la persona que se autoexcluye, porque su sociedad es su casa. El vecino no importa, el de al lado no importa. E independientemente, y fíjense que los derechos en los cuales más los jóvenes a veces se tienden a preocupar es por los derechos individuales, por el derecho a la expresión, que es lo que estábamos hablando, que también son derechos que atañen a la personalidad del individuo, no son derechos sociales. Con esto no quiero decir que la juventud está perdida, ni mucho menos, es decir, no es solo el futuro, sino que es el presente. Son muchas veces gente extraordinaria, tienen una habilidad para el multitasking muy importante por haber nacido sobre todo en esta era. Son personas totalmente activas, son personas que siempre van a tratar de superarse y progresar, pero nacieron en el seno de una sociedad muy consumista, muy individualista, que día a día hace este tipo de convivencia y el desarrollo de sus personalidades un desafío muy importante. Y se van a necesitar siempre políticas integrales para poder entender todo este tipo de movimientos y forma de ser, particularmente. Creo que será el último slide. Sí, bueno, y con eso dejo de compartir.